El tiempo no se perdió, se rompió. Y cuando todo acabó, la forja del mundo despertó. La forja del mundo salva en silencio, el universo sangra en cada momento, planetas giran sin dirección, destrucción escrita en la creación, mundos nacen solo para caer, el multiverso empieza a ceder, desconocidos miran sin voz, el terror observa, sabe quién soy, sueños atrapados fuera del tiempo, fantasía rota en fragmentos lentos, horas cayendo como cristal, lugares perdidos que no volverán, mundos chocando, todo es real, el universo se empieza a quebrar, planetas muertos giran sin fe, el multiverso decide quién es, terror y sueños en colisión, fantasía crack en mi interior, si este es el fin no mires atrás, porque nada vuelve igual. Este fanfic no es mío ni los personajes, ni el mundo todo a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece son los audio y el video. Capítulo 15. Rize pagó su cuenta y se fue. De camino a casa, su Kakugan ya se había desvanecido. Pero en su mente, las últimas palabras de Ayashi resonaron claramente. Era la primera vez que Rize escuchaba a alguien. Alguien que trataba a demonios y humanos por igual. Parecía que estaba viendo el mundo desde la perspectiva de un dios. O tal vez simplemente como turista, observando todo desde la distancia. Él no se puso del lado de nadie. Él solo juzgaba por sus acciones. Y no solo decía eso. Ya sabía de los demonios. También sabía que eran demonios. Eso demostraba que sus palabras eran sinceras. Fue como si toda su visión del mundo hubiera cambiado. ¿Realmente existía alguien así en este mundo? Fue increíble. Tarde en la noche, Rize caminó por un callejón estrecho. De repente, una voz sórdida gritó desde la oscuridad que había frente a nosotros. Dos ojos negros y rojos brillaban con codicia. «Oh pequeña señorita, ¿nadie te dijo nunca que no caminaras sola por la noche?» Rize se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Un ghoul desconocido. ¿Nuevo en este barrio? Pensé que el distrito 20 tenía menos competencia y comidas más fáciles, ¿eh? Jeje, sus ojos se pusieron rojos. El otro ghoul se quedó paralizado al ver sus ojos. La miró con más atención y, de repente, le invadió un sudor frío y pánico. Genial, espera, frijol rojo. Perdóname. Me voy, lo juro. Antes de que pudiera girar. Completamente, antes de que pudiera siquiera intentar correr. Una cola negra y roja atravesó su pecho, levantándolo en el aire y arrastrándolo hacia Rize. El ghoul tosió sangre, atravesada en el pecho, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos abiertos solo mostraban puro terror y arrepentimiento. Rize frunció el cejo con disgusto al ver este insecto. Luego, con un golpe brusco, auge. El necrófago fue estrellado contra el suelo con una fuerza brutal, incrustándose en el pavimento, inmóvil. Probablemente muerto. Rize lo miró, luego se dio la vuelta y se alejó. Aburrido. De repente, los ghouls le parecieron realmente aburridos. Sin sentido. Solo sabían comer carne podrida. ¿Acaso entendían el concepto de futuro? Mientras tanto, en Anteiku Kofere, cuando Touka regresó con las comidas para Levar, Yomoe y Tori la recibieron como si fuera una heroína de guerra, prácticamente lista para lanzar fuegos artificiales. Estaban muy emocionados. Yoshimura incluso fue llamado a la planta baja por ello. Bajó luciendo confundido, solo para encontrar a todos celebrando el botín de guerra de Touka. Honestamente. Bueno, no es que la comida deba desperdiciarse. Y así, otra ronda de comida voraz comenzó dentro del café. Pero cuando Yoshimura empezó a comer, incluso Yomoe y Tori, que lo conocían desde hacía años, quedaron atónitos. Nunca había comido así antes. Cuando los tres terminaron su arroz al curry, hasta el último grano, Yoshimura sacó un pañuelo, se limpió la boca y suspiró con satisfacción. Luego, mirando a Touka, preguntó, ¿cómo fue? ¿Qué clase de persona es el joven dueño? ¿Cómo nos ve? Touka parecía un poco avergonzada. Había mucha gente esta tarde.
Rize también estaba allí, e incluso un demonio. Ese tendero parecía estar al tanto de ellos, pero no parecía importarle. Trataba a todos por igual. No tuve oportunidad de hablar con él, pero parecía amable. Trataba a todos por igual. Yomo y Tori escucharon atentamente. Es amable, y trata a todos por igual, repitió Yoshimura con una sonrisa. Parece que ese joven no es sencillo. Interrogación de cierre. Los tres parecían desconcertados. Al ver su confusión, Yoshimura explicó con calma. Una persona con ese tipo de mentalidad suele ser de dos tipos. 1. Alguien a quien realmente no le importa. Para él, todos son solo clientes. Actúa como si no viera nada. 2. Alguien seguro de sí mismo. Alguien que sepa que puede con todo. Venga quien venga, no importa. Por un momento, Yoshimura sintió una sensación de familiaridad por parte de ese joven dueño de tienda, y se inclinó más hacia el segundo tipo. La confianza. Al igual que él mismo, Goulo CCG, quien quiera que entrara al café, siempre y cuando no causara problemas, estaba bien. Y aunque causaran problemas, como el burro tuerto, ya entiendes la idea. A menos que estuviera tirando el fósforo a propósito. De lo contrario, ya fuera él o los Ghouls, para él no había ninguna diferencia. Por eso me resultó tan familiar. Koma Enji y Rimika ya todavía estaban recordando el día en que entregaron el regalo de devolución. Si ese realmente fuera el caso, entonces ese hombre definitivamente no podría ser un humano común y corriente. Se notaba simplemente por lo obsesionado que estaba Rize. Gerente Yoshimura, dijo Touka, un poco insegura. Entonces, ¿cómo deberíamos acercarnos a él? Al escuchar eso, Yoshimura sonrió y la miró con una pregunta propia. ¿Cómo hiciste amigos en la escuela, Touka? Como ese tendero tiene esa personalidad, es algo muy bueno para nosotros en Anteiku. Nos parecemos mucho. Trátalo como a un amigo. Touka, también puedes traer a tus amigos y compartir la comida, ¿no? Con solo esa frase, todos, y Touka, de repente lo entendieron. Estaban simplemente abrumados por la increíble habilidad de Ayashi y habían perdido el equilibrio. Pero al final lo único que tuvieron que hacer fue tratarlo con normalidad. Y ese era exactamente el tipo de interacción que ambas partes preferían. Touka asintió con firmeza. Entendido, gerente. En otra parte. Una vez que el Midnight Dinner cerró sus puertas, Ayashi terminó su rutina habitual de final del día. Fichaje exitoso. Recompensa obtenida. Lotería de comida Multiverso X1 vamos a rodar. ¡Felicidades! Has conseguido la receta de arroz frito con huevo que te destroza el alma. ¿Eh? Veamos la descripción. Arroz frito con huevo que te destroza el alma. Ingredientes sencillos, sabor deslumbrante. Quien lo coma, sentirá una felicidad inmensa. Tan delicioso que te hará llorar. Una receta exclusiva, ¿eh? Nada mal. Ayashi asintió. Mejor tenerlo que no tenerlo. A continuación, hora de lavar los platos. Se quedó mirando la pila de cosas en el fregadero y cayó en una dolorosa contemplación. ¿Debería salir a comprar un lavavajillas ahora mismo? Capítulo 16. Todo el mundo tiene una debilidad. Ayashi estaba cocinando pero odiaba lavar los platos. Entonces la pregunta era, ¿cómo comprar un lavavajillas en mitad de la noche? Buena pregunta. Paso 1. Encuentra una fuente. Paso 2. Consigue el dinero. Paso 3. Coge el lavavajillas y deja el dinero. Listo. Lo más importante era, no te dejes atrapar. Y eso, a Ayashi no le preocupaba en absoluto. ¿Y para contratar ayuda? No tenía ninguna pista. ¿Contratar a una persona normal? Pero el problema era que tampoco podía pensar en ninguna persona que no fuera común. Así que por ahora, abandonó esa idea. Primero el lavavajillas. Agarró un fajo de billetes. Y partió hacia la noche. Objetivo. Grandes almacenes. Caminó por las calles, disfrutando de la brisa nocturna y del paisaje mientras avanzaba. Él tenía la vibra. Simplemente no tenía la dirección. De alguna manera, vagó cerca de las colinas. Al recordar dónde se encontraba la tienda departamental, Ayashi se dio la vuelta y se alejó nuevamente. En este mundo, Tokio por la noche no era seguro. Mientras caminaba, de repente se detuvo y chasqueó la lengua. Él levantó la vista y se encontró con la mirada de un ghoul que lo observaba desde la azotea. Primer instinto. Él no atacó. Él simplemente lo despidió con un gesto como si estuviera espantando a un animal callejero. No me molestes. El ghoul se quedó estupefacto. Espera, ¿quién es el humano? ¿Quién es el ghoul? De repente, el ghoul salió de su enojo. Teme. Él cargó. Su Kakugan y Kagune estallaron cuando se abalanzó sobre Ayashi. Ayashi parecía confundido y levantó una espada de hielo con un movimiento de su mano.
Los ojos negros y rojos del ghoul se encogieron. En un instante, su mirada se volvió sin vida mientras se desplomaba en el suelo. Golpe sordo desde su visión que se desvanecía, vio. La parte superior de su cuerpo se desplomó sobre la barandilla y la parte inferior aterrizó sobre un contenedor de basura sellado. Y luego, sus ojos se cerraron lentamente. Ayashi se rascó la cabeza. ¿Salí en el momento equivocado? Recordó que se suponía que el Distrito 20 era un distrito pacífico. Pero, aparentemente, pacífico solo significaba menos comidas, no un toque de queda ni nada por el estilo. Aún así, si la sala de paz fuera así, los barrios gobernados por necrófagos deben ser un caos. Continuando, Ayashi siguió caminando. Antes de llegar a los grandes almacenes, vio más demonios saltando por los tejados. A lo lejos, escuchó fragmentos de su conversación. Un dragón. Date prisa. Dicen que apareció un dragón en la montaña. ¿En serio? Llamada, los dragones son de cuentos de hadas. ¿Estás seguro de que es de verdad? Uf, cállate. Lo sabremos cuando lleguemos. Verdadero. Observó cómo los dos demonios salían corriendo, y Ayashi empezó a sentir que algo no andaba bien. ¿Un dragón? Se frotó la oreja. ¿Lo oí bien? No hay manera de que lo haya entendido mal. Si realmente fuera un dragón, esta historia se habría salido de control. ¿Será ese dragón? El relacionado con el clan Wasu, Takatsuki Seniki Sobarima, el que todos intentaban crear. ¿El dragón del Kakuja? ¿Pero no fue Rize la base genética para eso? Y ella estaba comiendo en su restaurante hace un rato. Entonces, ¿qué clase de dragón era este? Curioso, Ayashi decidió seguirlos. Vamos a comprobarlo. Siguió su rastro, subiendo la montaña. No era una montaña alta, solo de unos cientos de metros. Pero estaba densamente arbolado, con árboles lo suficientemente grandes como para bloquear la mayoría de las líneas de visión. Siguiendo su rastro, Ayashi rápidamente vio a los ghouls de antes. Él los siguió en silencio. Pero antes de llegar a la cima, sonidos de batalla resonaron desde más adelante. Rugido 0, 0, 0, 0, oh. Y Ayashi miró hacia arriba. El rugido de un dragón, demonios gritando y lo que parecían efectos mágicos. ¿Es un dragón de verdad? Inmediatamente se dio cuenta, no era el tipo de dragón que él pensaba que era. Aceleró el paso, saltando de árbol en árbol como un ninja. Con unos pocos saltos rápidos, superó a los dos necrófagos que estaban delante de él. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se quedaron congelados mientras lo observaban desaparecer. Ni siquiera podían vislumbrar su sombra. Pronto, Ayashi llegó a su destino. Lo que vio, era un grupo de necrófagos que rodeaban y atacaban a un dragón real. Un dragón verde. El dragón lucía extremadamente feroz, con todo su cuerpo de un verde intenso. En su cabeza tenía cuernos ramificados como corales, y dos grandes alas carnosas de color marrón se extendían desde su espalda. Sin embargo, parecía estar herido. Tenía una enorme espada incrustada en la espalda. Solo por su aspecto, estaba claro que esto no era algo causado por necrófagos. Había estado allí desde el principio. En ese momento estaba enfrascado en una batalla con los necrófagos. Un ghoul enmascarado se abalanzó hacia adelante con las mandíbulas abiertas. En respuesta, el dragón abrió su boca, desatando una explosión superficial de energía mágica, como un rayo láser. ¡Zas! El siguiente momento, auge. Como si hubiera sido alcanzado por un misil, el necrófago que cargaba fue vaporizado en el lugar. Varios otros detrás de él también gritaron de terror antes de desaparecer en la explosión mágica. Cuando el humo se disipó, un enorme trozo de la superficie de la montaña había sido destruido. No fue diferente de la explosión de un misil. Pero por otro lado, a pesar del shock y el miedo, los necrófagos restantes todavía estaban tramando locamente. ¡Maldita sea! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos luchando? ¡Claro! Es un dragón. Si nos lo comemos, podríamos convertirnos en necrófagos de clase SSS. Todos, fuera. Está herido. Cargar. Decenas de necrófagos lanzaron una nueva ola de ataques. La leyenda del dragón les provocó locura. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo. ¿Quién no querría convertirse en un ghoul de clase SSS? ¿Quién no querría un poder como el del búho tuerto? Pero ante este asalto, aunque el dragón verde parecía feroz, Ayashi podía ver el dolor en sus ojos. Estaba claramente gravemente herida. Su cuerpo físico ya estaba en terribles condiciones y sus reservas mágicas estaban casi agotadas. La espada clavada en su espalda no era una espada cualquiera. Era divina.
Se había ganado esa herida en una batalla en solitario contra un dios. En cuanto a este dragón, Ayashi sabía exactamente quién era. ¿No era esta la doncella dragón de la señorita Kobayashi? Esta era Toru. Espera, ¿da casa de Kobayashi? ¿No sería técnicamente esa su casa también? Capítulo 17. El dragón luchando contra los demonios en la ladera de la montaña. No era otro que Toru, un dragón de otro mundo que podía volar, respirar fuego y usar magia. Lo más importante es que su forma de sirvienta humanoide era muy agradable. Ayashi apenas pudo encontrarle un solo defecto. Además, era copa de. Pero en este momento, Toru, que estaba gravemente herida, apenas podía defenderse contra una horda de demonios, y su condición solo estaba empeorando. Después de observar un rato, Ayashi decidió que tenía que intervenir. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo devoraban un dragón. Si el padre de Toru se enterara, podría destruir este mundo entero. Espera, ¿eso es un humano? Huelo a humano. ¿Por qué está aquí? Y esto es perfecto. Y comámoslo. Si no podemos comer al dragón, al menos podemos comérnoslo. Oye. Soy el mayor aquí. Yo doy el primer mordisco. Mientras Ayashi todavía pensaba, los ghouls que lo rodeaban finalmente lo notaron y lo observaron desde el margen. Si fuera un ghoul, estaría bien. Pero él era humano. Y arrojar a un humano a una multitud de demonios hambrientos. Fue como arrojar un pan de carne a una jauría de perros callejeros. Con hambre en sus ojos, varios ghouls se abalanzaron sobre Ayashi a la vez. Ayashi se giró y los miró. Una explosión lejana iluminó el bosque, permitiendo que los ghouls vieran claramente al humano que estaba frente a ellos. Especialmente la energía azul que brilla en su mano. ¿Hielo? El ghoul líder todavía estaba desconcertado cuando. De repente, una ola de frío y niebla los invadió y envolvió sus cuerpos. Todos se detuvieron y aterrizaron rápidamente en el suelo. Oye, ¿qué demonios espera? Esto es. Antes de que pudieran reaccionar, el hielo se extendió por sus cuerpos en todas direcciones. En menos de 2 segundos y medio, estaban congelados en bloques sólidos de hielo. Dentro de cada cristal de hielo había rostros retorcidos y aterrorizados, con los ojos abiertos por el miedo. Ayashi, que ya se alejaba, miró hacia atrás y chasqueó los dedos. Chasquido crack boom. Los cristales de hielo se hicieron añicos y se dispersaron en una ráfaga de copos de nieve, dejando atrás solo tenues destellos de luz. Los demonios dentro. Desaparecidos sin dejar rastro. No muy lejos, Toru todavía estaba enfrascado en la batalla con los ghouls restantes. Malditas plagas, gruñó entre dientes. Padre tenía razón. Estas criaturas con aspecto humano son una basura. Y maldiciones. Estoy furioso ahora. Ella desató un ataque C0Z, matando a varios más. Pero su magia se estaba agotando, y el esfuerzo por mantener sus heridas la estaba agotando aún más. ¿Qué tengo que hacer? ¿De verdad voy a morir aquí, empalado por una espada divina y devorado por estos bastardos? Ni siquiera he probado comida de verdad, ni siquiera me he divertido todavía. Justo cuando Toru estaba cayendo en la desesperación. Una figura voló hacia ella desde la distancia. Ella levantó la vista, asumiendo que era otro ghoul, pero al mirarlo más de cerca, era un humano. Y un humano. ¿Por qué había un humano aquí? Tenía que correr. A él también lo comerían. Pero bajo la mirada de Toru, ese humano levantó una mano y susurró, Mokapotoma. Enseguida, el mundo pareció detenerse. Incluso la consciencia de Toru permaneció, pero su cuerpo quedó congelado en el aire, completamente inmóvil. ¿Y los demonios? Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento congelado, solo ese humano volador aún podía moverse. En los ojos abiertos de Toru, el humano la alcanzó. Y la agarró por la cola. Entonces, sintió que una fuerza tremenda la arrancaba. Ayashi, usando Mokapotoma, arrastró a Toru a la velocidad del rayo. La conmoción había crecido demasiado. Pronto no solo los necrófagos, sino también los demonios y el CCG se verían atraídos a la escena. No pudo matarlos a todos. La única opción fue una retirada estratégica. No hace falta que te hagas el interesante. De todas formas, nadie sabía quién era. Es hora de correr. En un abrir y cerrar de ojos, había arrastrado a Toru muy, muy lejos. Finalmente llegaron a un lugar remoto y apartado. Afortunadamente, el Distrito 20 no estaba en el centro. De lo contrario, encontrar un lugar como este hubiera sido imposible. Una vez que estuvieron a una distancia segura, Ayashi finalmente liberó a Mokapotoma. El siguiente momento, Toru pudo moverse nuevamente. Los necrófagos también se recuperaron y el mundo reanudó su flujo normal.
De vuelta a la ubicación original, los ghouls, ahora completamente conscientes, permanecieron allí, confundidos. Oye, ¿qué acaba de pasar? ¿Dónde está el dragón? Ella estaba aquí, ¿a dónde fue? ¿Cómo desapareció en un instante? Dense prisa y busquen. Eso era un dragón. La multitud de demonios estalló en caos y corrieron en todas direcciones a buscar. Y a medida que se reunían más necrófagos, algunos de ellos comenzaron a romper las reglas, dirigiendo su atención a los residentes humanos de la ciudad cercana, con la esperanza de abastecerse de algo de carne extra. En poco tiempo, las cosas entre los necrófagos se habían convertido en un completo desorden. Mientras tanto, en un rincón remoto, Ayashi y Toru ahora estaban en un concurso de miradas. Bueno, más o menos. Ayashi miró a Toru y luego a la espada divina incrustada en su espalda. Era claramente algo valioso. Incluso si no podía usar su poder divino, blandirla sería excesivo en cualquier combate. ¿Eso duele? Toru asintió con su enorme cabeza de dragón. Ita y yo. Me duele mucho. ¿Quieres que lo saque? ¿Puedes? Los ojos de Toru se iluminaron con esperanza. Puedo intentarlo. Ayashi asintió, se subió a su lomo y añadió. Puede que duela un poco. Ten paciencia. Toru bajó la cabeza preparándose. Ayashi estaba junto a la espada divina. Examinó la enorme espada, encantado. Era prácticamente como encontrar un tesoro en un paseo. Esta cosa era enorme, de al menos varios metros de largo, fácilmente tan alta como un edificio de 2 o 3 pisos. Extendió la mano y lo tocó para confirmar que no había peligro. Entonces, agarrando ambos lados de la espada, tiró con fuerza. Aplastar. La espada divina fue liberada con un movimiento suave. Todo el cuerpo de Toru se sacudió mientras dejaba escapar un grito de dolor. Itaili. Capítulo 18. Mientras Toru gritaba de dolor, Ayashi vio como la espada divina volaba libremente. Rápidamente ajustó su agarre en la empuñadura y saltó desde su espalda, aterrizando en el suelo. Ahora que la espada divina ya no la reprimía. La magia de Toru comenzó a recuperarse rápidamente, visible a simple vista. Ella levantó la cabeza y vio a Ayashi blandiendo casualmente la espada. Gigantesca, con el rostro lleno de sorpresa. Tú realmente lo sacaste. En ese momento, Ayashi estaba balanceando la espada divina de un lado a otro. Parecía molesto, pero considerando que una vez había atravesado a Toru, definitivamente era un arma aterradora. Necrófagos, agentes del CCG, demonios. Ninguno de ellos tendría oportunidad ante un solo golpe. Con la enorme espada en la mano, Ayashi miró a Toru. Entonces, esta espada es mía ahora. ¿Te parece bien? Toru asintió con entusiasmo. Después de divertirse lo suficiente, Ayashi guardó la espada divina en el espacio de almacenamiento de su sistema. Cuando el peligro pasó, los dos finalmente comenzaron a charlar. Toru, mirando con curiosidad al apuesto humano que tenía delante, preguntó. Soy Toru, de la raza dragón. ¿Y tú? Soy Ayashi. De raza humana, supongo. Gracias por salvarme. No hace falta que me agradezcas. Ya recibí mi recompensa. Eso es diferente. Además, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué? Dame un segundo. Ayashi pensó un momento y luego explicó toda la historia. No quería lavar los platos, salí en mitad de la noche a comprar un lavavajillas, escuché a unos necrófagos planeando cazar un dragón, sentí curiosidad y vine a echar un vistazo, terminé salvando a Toru. Y eso es todo. Toru se quedó atónita. ¿Y me salvaste porque no querías lavar los platos? Bueno, sí. Solo pensar en la pila de platos sucios en el fregadero le daba dolor de cabeza a Ayashi. Todos los días, esos malditos platos me arruinan el ánimo. Toru volvió a preguntar. Entonces, ¿eres chef o dueño de un restaurante? Sí, asintió Ayashi. ¿Va bien el negocio? Nada mal. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? No mucho. ¿Esa también es tu casa? Sí. Un dragón curioso sin hogar. Y un ser humano paciente que trata la conversación como si fuera una niñera. Los dos se sentaron allí a charlar. Toru hizo pregunta tras pregunta, y Ayashi respondió todo lo que pudo. Cuanto más hablaban, más emocionada estaba Toru. Pensó en que todavía no tenía un lugar donde vivir en este mundo, y cómo este humano la había salvado, y ella todavía no le había pagado adecuadamente. Ella miró al hombre que estaba frente a ella. Los dragones tenían estándares estéticos universales. Sin importar la especie, un dragón podía distinguir instantáneamente quién era hermoso y quién no. Ya los ojos de Toru, Ayashi definitivamente estaba en lo más alto de la lista de los guapos.
Cabello negro corto, ojos profundos, rasgos hermosos, una personalidad agradable y la paciencia para hablar con ella durante tanto tiempo. Después de un breve momento de reflexión, cada vez más emocionada, Toru de repente preguntó: ¿Tiene usted alguna criada en su restaurante? Unos sirvientas. Ayashi parpadeó. ¿Te refieres al personal? No, solo soy yo. Al oír eso, Toru se iluminó. ¿Y entonces qué tal si soy tu sirvienta? Interrogación de cierre. Ayashi la corrigió. ¿Te refieres a un miembro del personal? Mukama. Así es como lo llaman en su mundo. Aquí los llamamos empleados. Entonces seré la doncella principal. El rango de sirvienta principal era básicamente el mismo que el de mayordomo jefe. Al ver que se negaba a renunciar al término, Ayashi lo pensó. En realidad no importaba. De todas formas, los ascensos del personal seguirían una estructura adecuada. Está bien, está bien. ¿Sí? Al oír su acuerdo, Toru se emocionó visiblemente. A estas alturas, su magia ya se había recuperado por completo. Ella recitó un hechizo. El siguiente segundo, una ráfaga de luces brillantes centelleó a su alrededor. El enorme dragón desapareció de la vista de Ayashi. Y en su lugar, descendió una doncella con abundante cabello dorado, un pecho generoso, 2 cuernos largos en su cabeza y un elegante traje de sirvienta. Aterrizó frente a Ayashi, levantó ligeramente los bordes de su falda e hizo una reverencia cortés. Buen día, Ayashi-san. A Toru le gustaba usar san simplemente porque le gustaba, no por ninguna convención cultural. Y Ayashi estaba sinceramente sorprendido por lo ceremonial que parecía todo. Él extendió una mano, la levantó y le dijo: no hay necesidad de ser tan formal. Simplemente vive con normalidad, incluso en la tienda. Sí, lo tengo. Toru se levantó alegremente. Ayashi dio unos pasos atrás para poder verla mejor. Toru se puso un poco tímida bajo su mirada, su rostro ligeramente sonrojado mientras giraba su cabello con sus dedos. ¿Qué es? Nada, solo curiosidad, respondió Ayashi, inspeccionando su atuendo y su cuerpo. Convertirse de un dragón enorme en una chica guapa, e incluso ese atuendo, ¿es toda esa magia? Chica bonita, Toru estaba muy contenta de que la llamaran así. Levantó el dobladillo de su atuendo y explicó. Parte es magia, pero parte es instinto. Este atuendo está hecho con escamas de mi dragón. Increíble, elogió Ayashi asintiendo. Cuanto más cualificado sea un empleado y más pueda hacer, más aprenderá el propio Ayashi a medida que se vuelva más importante para el restaurante. Esto era lo que llamaríamos beneficio mutuo. Así que realmente esperaba que su personal se volviera cada vez más capaz. En ese momento, el estómago de Thor dejó escapar un largo gruñido. Se sujetó el vientre con ambas manos y frunció los labios. Toda esa lucha anterior agotó un montón de magia y resistencia, ahora me muero de hambre. Ayashi escuchó esto y sonrió. ¿Tienes hambre? ¿De qué tienes miedo? Toru parpadeó, confundida. Mi lugar es un restaurante, Toru. Ah, cierto. Vamos, te cocinaré algo. Yokata. Eso es genial. En esta pequeña excursión, no consiguió el lavavajillas, pero trajo de vuelta un dragón. Sí, todavía podríamos decir que fue una gran victoria. Mientras tanto, en el dormitorio de una lujosa mansión. De repente Makima abrió los ojos y se sentó en la cama. Ella miró hacia una dirección determinada que le produjo una fuerte sensación de perturbación y murmuró, suavemente, ¿esa sensación otra vez? Por supuesto que sí, su teléfono vibró con un mensaje. Señora Makima, se ha desatado una revuelta de necrófagos en las montañas del Distrito 20. No está relacionada con el árbol Aogiri ni con ningún otro grupo conocido. Los informes preliminares sugieren que se peleaban por un dragón. Sí, un dragón de verdad. Pero no hay rastro de él en las cámaras de vigilancia. Y esto es todo por hoy. Ojalá que lo haya refutado en video y suscribirte a canal y darle like y darle la campana para estar notificado cuando suba vídeos a canal.